Pues ya estamos. Pues nada, muy buenas tardes, muy buenos días, muy buenos mediodías en función del país en el que estéis. Sé que nos está siguiendo gente de muchas ciudades de España, también países de Latinoamérica, Colombia, México, Argentina. Pues nada, es un placer. Yo soy Carlas de Gispert, soy el director de la editorial Siglantana. Y bueno, hoy estamos haciendo otra de las conferencias dentro de este ciclo de conferencias, Tradiciones Contemplativas. Y hoy contamos con la presencia de nuestro querido amigo Dat Phan, que nos hablará sobre el Zen. Hablamos ya la primera, esta es la sexta, la primera, pues hicimos una pequeña introducción de las tradiciones contemplativas con Javier García Campayo. La segunda hablamos de la percepción mística del cristianismo con Berta Meneses. Luego hicimos la cábala con Eduardo Madirolas, después sufismo con Mardía Herrero y Rafa Millán, después taoísmo con Isabel Calpe y hoy teníamos a Docusio Villalba, pero por unas cuestiones determinadas, pues no ha podido y contamos con la presencia de Dat Phan, del maestro Dat Phan. ¿Qué tal, Dat? ¿Cómo estamos? Muy bien, Carlos. Bienvenidos a todos. El mundo español. Qué bien, qué bien. Pues nada, Data hablará en inglés o en francés. ¿En qué hablarás? ¿En francés o en inglés? En inglés. Sí. Y Danae va a traducir, ¿de acuerdo? Pues os cuento brevemente una pequeña biografía sobre Dat y ya luego él ya pues, os explicará sobre el Zen. Dat Phan se graduó en la Universidad de Texas en Austin, donde obtuvo el título de licenciatura en ciencias. Fue monje, ordenado en el monasterio de Plum Village, dirigido por el venerable Thich Nhat Hanh, y es miembro de la Orden de Interser. Reside actualmente en Francia, donde comparte la práctica de la atención plena en escuelas y corporaciones y es cofundador de los Cedros Azules, centro secular de atención plena y aprendizaje continuo. En Francia vive feliz con su esposa, Carol y sus hijas, y disfruta de pasear por la naturaleza, tocar la música y jugar a básquetbol también, que esto no lo sabía, Dat Phan. Pues nada, un abrazo y que sepáis que, bueno, Dat Phan hablará y luego le podéis hacer las preguntas que queráis. Pues un abrazo muy fuerte y seguimos con las tradiciones contemplativas y muchas gracias, Danae, también por tu colaboración. Todo tuyo, Dat. It's your time. Thank you for coming. Gracias a Carlos y gracias a Danai por la traducción. The topic of our exploration tonight is what is Zen? El tema de exploración esta noche es ¿qué es el Zen? So we can also consider this a contemplation. También podemos considerarlo una contemplación, Because it's really hard to describe exactly what is Zen. porque es muy difícil describir exactamente lo que es el Zen. There's a Zen master that has said, once you open your mouth, then you already have not described Zen. It's a big mistake. Hay algún maestro que dice que una vez abrimos la boca ya no podemos estar describiendo el Zen. Es un gran error. So my invitation is to help us to see what is not Zen Así que mi invitación es ayudarnos a ver qué es lo que no es el Zen and hopefully we can see something y con suerte podremos ver algo or see nothing. o no ver nada. So let us begin by listening to 3 sounds of the bell. Vamos a empezar escuchando 3 sonidos de la campana. And the sounds of the bell will help you just to come back to your body, to your breath. Y los sonidos de la campana nos van a ayudar a volver a nuestra respiración, a nuestro cuerpo. And I would like you to invite not only to listen to the sound, but before and after the sound. Y me gustaría invitaros no solo
a escuchar el sonido, sino también antes y después del sonido. We can ask ourselves, what happens when the sound of the bell stops? Nos podemos preguntar qué pasa cuando el sonido de la campana para. And where is the mind in this moment? ¿Y dónde está la mente en este momento? So tonight we'll take a Zen voyage together. Esta noche vamos a viajar juntos, un viaje zen, Because we say Zen is an experience. porque decimos que el zen es una experiencia. So I would like us to contemplate the first image together. Me gustaría que contempláramos esta primera imagen juntos. What do you see? ¿Qué veis? This is the essence of Zen, what you see. Esta es la esencia del zen, lo que veis. 2,600 years ago, Hace 2600 años, the Buddha held a flower in front of an assembly of practitioners. Buda sostenía una flor frente a un grupo de practicantes And for a long time he was silent. y durante un largo periodo de tiempo estuvo en silencio. And then some people walked away. Algunas de las personas se marcharon. Others are wondering, why is he holding a flower? Otros se preguntaban por qué sostiene una flor. And others were waiting for something. Y otros estaban esperando a que pasara algo. And as he held this flower in front of him, he saw somebody. Y mientras él sostenía esta flor, frente a él vio a alguien, And this was Mahakassapa. Mahakashyapa. And Mahakassapa just smiled. Y Mahakashyapa solo sonreía. And the Buddha said, Mahakassapa understands. He understands everything. Y Buda dijo, Mahakashyapa ha entendido todo. And we say this was maybe the birth of Zen. Y decimos que quizás esto fue el nacimiento del Zen. The Buddha's flower and the Buddha's silence. La flor de Buda y el silencio de Buda And Mahakassapa's smile. y la sonrisa de Mahakashyapa. So if you were looking at the blank page and you smiled, maybe the transmission of Zen Si estabais mirando la página en blanco y habéis sonreído, quizás ha habido la transmisión del Zen. has continued.
Y ha continuado. But if you gave me an answer, then now we will voyage together to understand. Pero si habéis dado una respuesta, ahora viajaremos juntos para comprenderlo. What I just showed you, Bodhidharma, we call this the Zen flesh, Zen bones. Lo que os acabo de mostrar, Bodhidharma le llamó la carne del Zen y los huesos del Zen. When Bodhidharma entered China in the 6th century, he introduced the silent illumination. Cuando Bodhidharma entró en China en el sexto siglo después de Cristo, introdujo lo que se llama la iluminación silenciosa. And he helped us to contemplate this blank page a little better. Y nos ayudó a contemplar esta página en blanco un poco mejor. So now we see something or we see nothing. Y ahora vemos algo o no vemos nada. The second stage, if we did not understand the first, if we did not see, now we have the Zen Circle. El segundo estadio, si no hemos comprendido el primero, ahora vemos el círculo Zen. We can say in Chinese, it means the no boundaries. En chino le llaman sin límites. And in the Zen tradition, we call this true emptiness. Y en la tradición Zen se le llama la vacuidad verdadera. So we can see that outside of the circle and inside of the circle, there is still the space. Y podemos ver que tanto fuera como dentro del círculo todavía hay espacio. We can ask ourselves, where does space come from? Nos podemos preguntar de dónde viene el espacio. For example, the space in your room. Por ejemplo, el espacio en la sala en la que estamos. Does it come through the window? ¿Viene a través de la ventana? Or is it already there? ¿O ya estaba aquí? Where does it go? ¿Hacia dónde va? Where does it come from? ¿De dónde viene? So this Zen Inzo, it helps us to contemplate what is the nature of our mind. Esta parte del Zen nos ayuda a contemplar cuál es la naturaleza de nuestra mente. We might ask ourselves, what is looking at the screen at this moment? Nos podemos preguntar a nosotros mismos, ¿quién mira la pantalla en este momento? Zen, we say it's a direct contact with life, with reality. En el Zen decimos que esto es el contacto directo con la vida, con la realidad. Before we can conceptualize something, Antes de conceptualizar algo. and in the Zen tradition, the teacher may give you a koan to contemplate. Y en la tradición Zen, el maestro te puede dar un koan para contemplar. He may ask you, who is the person reciting the Buddha's name? Y puede preguntarte, ¿quién es la persona que recita el nombre de Buda? So this is a very radical question, Es una pregunta muy radical, because we usually look at the person at the perspective of our first person. porque nosotros normalmente miramos a la persona desde la perspectiva de la primera persona. Perhaps as a man, a certain age, nationality, etc. Quizás como un hombre de una cierta edad, una nacionalidad, etc.
or a woman with a certain belief or no belief. O una mujer con una cierta creencia o no creencia. We say this is not Zen. Pero decimos que esto no es el Zen. Zen is looking beyond these images. El Zen es mirar más allá de estas imágenes. So let us contemplate the next circle. Vamos a contemplar el siguiente círculo. Most of the time, we do not see beyond our thoughts, our thinking. La mayor parte del tiempo no vemos más allá de nuestro pensamiento. And we say we cannot produce Zen with our thinking. Decimos que no podemos producir el Zen desde nuestro pensamiento, But with awareness. sino con nuestra atención consciente. And this circle will help us now understand this means chaos or the source. Y este círculo significa el caos o la fuente. And we all want to go back to the source. Y todos queremos volver a la fuente. Maybe we have run for a long time. Quizás hemos estado corriendo durante mucho tiempo And we cannot stop. y no podemos parar. And maybe we just want to rest our head Y by quizás the river. solo queremos dejar nuestra cabeza reposar junto al río And listen to the bird song. y escuchar el canto de un pájaro. But many people are very busy to do this. Pero la mayoría de las personas están demasiado ocupadas para hacer eso. And we say the invitation when we return to the source, we say we become who we are. Y decimos que cuando volvemos a la fuente, nos convertimos en quien somos. Zen is not an imitation. An imitation. Imitation, a reproduction. El Zen no es una imitación, una reproducción. Zen is very alive. El Zen está muy vivo. And we say Zen, it teaches us to be ourselves. El Zen nos enseña a ser nosotros mismos. How do we express ourselves, our emotions, our actions in a very pure and authentic way? Cómo nos expresamos a nosotros mismos, nuestro ser, nuestras emociones, nuestras acciones de forma auténtica. So we say Zen is not based on appearance. El Zen no se basa en la apariencia. And once you understand what Zen is, you can be yourself. Y cuando entendemos lo que es el Zen, podemos ser nosotros mismos. There is in the tradition, Zen means the origin is from the word dhyana in Sanskrit. El Zen se origina en la palabra dhyana del sánscrito. And we say Chan in Chinese. Chan en chino. And in Vietnam we say Thieng. En Vietnam se llama Tien. And the Vietnamese Zen tradition, we see many coming together of different sources. En la tradición Zen de Vietnam encontramos la unión de varias tradiciones. Buddhism came to Vietnam in the 3rd century. El budismo llegó a Vietnam en el siglo III. We say 300 years before Bodhidharma. Decimos que fue 300 años antes de que llegara Bodhidharma.
And there was Zen master Tang Hoi, who Era established Zen. Era el maestro Zen Tan Hoi quien estableció el Zen. He was half Indian, half Vietnamese. Era medio indio, medio vietnamita. And from this double source, we see a lot of richness in the Vietnamese Zen tradition. Y de esta doble fuente encontramos mucha riqueza en el Zen vietnamita. We see traces of early Buddhism in Anapanasati, for example. Vemos rastros del budismo más temprano, del Anapanasati, por ejemplo. And the mother of Zen is the Tao, Y la, Taoism. la madre del Zen es el Tao, el taoísmo. And we also see influence of Vajrayana También vemos influencia del Vajrayana in the different chanting, the sutras. en los cantos y en los sutras. And also we see Confucianism also, Y encontramos también confucianismo and how to create a culture of Zen. y cómo crear una cultura del Zen. And there is a Zen master called the Bamboo Forest Master in the 12th century. Y hay un maestro llamado el bosque de bambú en el siglo XII. He was a king during the Chan dynasty. Que fue un rey durante la dinastía Chang. And he renounced his title to go into the mountains Y renunció a su título para irse a la montaña, to see Zen. para ver el Zen. And he made Zen very engaged in the society. Y convirtió el Zen en algo muy implicado en la sociedad. And we say the Chang dynasty lived in peace for a few hundred years. Y la dinastía Chang vivió en paz durante varios centenares de años, When there was no wars, for example. durante las cuales no hubo prácticamente guerras. So he helped to see that Zen is not separated from life. Y ayudó a ver que el Zen no está separado de la vida. It's not in the monastery somewhere. No está en el monasterio perdido en algún lugar, But it's fully engaged even in the world of politics, education, sino que está completamente implicado en el mundo de la política. and the Bamboo Forest master, he based these principles on yin and yang. Y el maestro del bosque de bambú basó sus enseñanzas en el círculo del yin y el yang. Yin and yang can be translated as active and passive principle. Yin y yang se podría traducir como los principios pasivo y activo. And like in Taoism, we seek this harmony between these two principles. Y como en el taoísmo, buscamos la armonía entre estos dos principios. For example, there's some qualities of the active principle, like fuego, calor, etc. Por ejemplo, hay atributos de los principios activos como fuego, calor, etc. And in yin principles, agua, frescura, etc. Y los principios yin como agua, frescura, etc. And in Zen, we say we try to harmonize these principles. Thinking is an active principle. Y en el Zen intentamos armonizar estos principios. Pensar es un principio activo. And doing also. Y el hacer también. And expansion is an active principle. La expansión también es un principio activo. And in our society now we have too much active energy.
En nuestra sociedad ahora mismo prevalece, hay demasiada energía activa. We're running, but we don't know where we're running. Corremos, pero no sabemos hacia dónde. We wake up, but we don't know what we're doing. Nos despertamos, pero no sabemos qué estamos haciendo. Maybe we live with a person, but we don't know why we're with this person. Quizás vivimos con alguien, pero no sabemos por qué estamos con esta persona. And maybe we live with ourselves, but we don't know ourselves. Y quizás vivimos con nosotros mismos, pero no nos conocemos a nosotros mismos. And when we learn how to now balance the active with the passive principle, Cuando podemos we can have equilibrar harmony. los principios activo y pasivo, podemos llegar a la armonía. The passive principle is to stop. El principio pasivo consiste en parar. The Chinese character in Zen means to look, to investigate, to question. El carácter en chino significa mirar, investigar, explorar. And in our tradition, we say to look deeply. En nuestra tradición decimos mirar profundamente. And in order to look deeply, we have to learn to stop. Y para poder mirar profundamente, tenemos que aprender a parar. We say stop the thinking, stop the doing. Decimos parar de pensar, parar de hacer. And the last and final stage of where we are in Zen Y el último estadio al que llegamos en el Zen, now in society, this is what it looks like. Too much activity. esto es lo que, I'm not sure it's showing up the right slide. Okay. Yeah, just the circle with the black spot. Is that correct? Yeah, there's some kind of line. Okay. Este es el último estadio al que llegamos. So we can see here from this circle, there's a lot of active principle and not enough passive. Sería un círculo en el que hay demasiado principio activo y no suficiente del pasivo. And our practice as an individual and as society is to bring back this harmony. Nuestra práctica como individuo y como sociedad es recuperar este equilibrio, esta armonía. Because now we say the doing has become very violent. Porque podemos decir que ahora el hacer se ha vuelto violento. And there's no benefits when we do and we don't know what we're doing. Y no hay beneficios cuando estamos haciendo, pero no sabemos lo que estamos haciendo. How do we do this in Zen? We say we work with the three treasures. ¿Cómo tratamos esto en el Zen? Decimos que estamos frente a los tres tesoros. So we have the essence, Tenemos la esencia, the vital energy, la energía vital and we say the spiritual power. y el poder espiritual. The essence is like our sexual energy. La esencia sería nuestra energía sexual. And we say the three energies of our body, speech, and our mind. Y las tres energías que serían de nuestro cuerpo, nuestra habla y nuestra mente. And we use this energy more for active principle. Y usamos a esta energía más para los principios activos. But to look deeply, we need this balance. Pero para mirar profundamente necesitamos este equilibrio. And we use our chi to balance this energy.
y usamos nuestro chi, nuestra energía, para establecer este equilibrio. For example, we practice sitting meditation, Por ejemplo, practicamos la meditación sentada, walking meditation, la meditación caminando, and awareness in daily life. la conciencia en nuestra vida diaria, So our mind is not running all the time. para que nuestra mente no esté corriendo continuamente. And then when we transmute this energy, we say it becomes a spiritual force, power. Cuando transmutamos esta energía, se vuelve un poder espiritual. Most of us seek a sort of power in life, in the world. La mayoría de nosotros buscamos algún tipo de poder en la vida, en este mundo. For most of us, we seek money, sex, fame. La mayoría buscamos dinero, sexo, fama, But we say that this power has nothing to do with the worldly powers. pero este poder del que hablamos no tiene nada que ver con los poderes mundanos. We say it's the power that can move a mountain. Es el poder que puede mover una montaña. We say it's the power that helps us to live, maybe not only with bread, Es ese poder que nos puede ayudar a vivir no solo con pan. and this last stage of Zen I'll share to you is we go back to the circle. Y el último estadio del Zen, en él regresamos al círculo. There's an expression we say, before Zen, rivers are rivers, mountains are mountains. Hay una expresión que dice, antes del Zen, los ríos son ríos, las montañas son montañas. And then when we see into the nature of emptiness, rivers are mountains and mountains are rivers. Cuando vemos o penetramos la naturaleza, los ríos son montañas y las montañas son ríos. But at the end, we say mountains are mountains, rivers are rivers. Pero en el estadio final decimos que las montañas son montañas y los ríos son ríos. This phrase, it teaches us about what we call ordinary Zen. Esta expresión nos enseña sobre lo que es el Zen ordinario. And we say the miracle is to walk on earth. Y decimos que el milagro es caminar sobre la tierra. And one Zen master, he said that the miraculous power of Zen is to chop wood and carry water. Y un maestro Zen dijo que lo milagroso es cortar leña y llevar agua. We may translate it into our modern, and to drive the car and maybe work on the computer. Lo podríamos traducir en nuestra vida moderna como conducir un coche y trabajar en el ordenador. Zen can be seen more as an art, more than a religion or an ideology. El Zen lo podemos ver más como un arte que como una religión o una ideología. For example, we have the Zen of calligraphy. Por ejemplo, tenemos el Zen de la caligrafía. There was an American Zen practitioner who wrote the book Zen and the Art of Motorcycle Maintenance. Hay un practicante de Zen en Estados Unidos que escribió un libro llamado El Zen y el arte del mantenimiento de las motocicletas. Which means that every moment can be a moment of a satori, awakening.
lo cual significa que cada momento puede ser un momento de satori, de despertar. Because the nature of our mind, our Buddha nature, Porque la naturaleza de nuestra mente, nuestra naturaleza búdica, is not something we accumulate, no es algo que se acumule, but it's always there. sino que siempre está ahí. And my teacher recently, he wrote a beautiful book that was released. Y mi maestro escribió un libro precioso que se ha publicado recientemente. I think now he's inviting us to revolutionize Zen. Y nos está invitando a revolucionar el Zen. And it's called Zen and the Art of Saving the Planet. Se titula Zen y el arte de salvar el planeta. Because we know a spirituality that is cut from life is not yet its fullest potential. Porque sabemos que una espiritualidad que está separada de la vida todavía no ha alcanzado su potencial completo. We know that Zen Master Thich Nhat Hanh passed away in January. Sabemos que el maestro Zen Thich Nhat Hanh dejó su cuerpo en enero. And I think he was not only the pioneer of mindfulness, but he was a great Zen master at the same time. No fue solo el pionero del mindfulness, de la plena conciencia, sino que también fue un gran maestro Zen. And I think what he offers us now is a path, a practice. Y creo que lo que nos ofrece ahora es un camino, un sendero, una práctica. And this path, we call it the path of mindfulness, concentration, and insight. Y este camino le llamamos el camino del mindfulness, la concentración y la comprensión profunda. And he helps us even to go, we say, maybe beyond Buddhism. Y nos ayuda a ir quizás incluso más allá del budismo. And go back to the spirit of Zen, where we say the Buddha was not a Buddhist. Y volver al espíritu del Zen, donde decimos que Buda no era budista. Or before we call a butterfly a butterfly. O antes de que llamemos a la mariposa mariposa. And I would like to just share with you a little poem that I offered my teacher. Me gustaría compartir con vosotros un poema que le ofrecí a mi maestro. In English, then you can translate it. But it's when the great tiger sleeps in his den in the winter and awakens again in the spring when flowers bloom across the universe. El gran tigre duerme en su madriguera, perdonad que no lo veo bien, en invierno y se despierta de nuevo cuando las flores de primavera florecen por todo el universo. And this photo is very beautiful because we go back full circle to the Buddhas holding the flower to Mahakassapa. Es muy bonito porque volvemos al principio del círculo cuando Buda sostiene la flor y Mahakasyapa sonríe. And maybe if you smiled when you look at the picture, Mahakassapa is still smiling. Y quizás si habéis sonreído cuando habéis mirado la primera imagen o esta imagen, quizás Mahakasyapa todavía está sonriendo. So this is the end of my sharing. If you have any questions, you're free. Finalizaría mi presentación. Si tenéis alguna pregunta.
Muchas gracias, Dat, por tu charla tan hermosa. Pues mira, tienes una pregunta. Lucho Sajori te pregunta, una pregunta muy profunda. ¿Qué es la paz interior en el Zen? He's asking, what is interior peace in Zen? There's a poem by a Chan master, Lipo. Hay un poema de un maestro Chan llamado Lipo. In this poem, he says, the evening descends, the sun sets. En este poema dice, desciende la noche, el sol se pone. And I go out to sit with the mountain. Y yo salgo a sentarme con la montaña, The mountain and me. la montaña en mí. And the night comes, Y llega la noche. and there's only the mountain. Y solo hay la montaña. Muy bien. Creo que estamos todos sintiendo aún el impacto de estos versos tan hermosos. I think Muy we're all bueno. still feeling the impact of these beautiful verses. Yeah. Ahora me da hasta como respeto hablar, ¿no? Porque Isabel viene a decir que los seguidores del Zen, ¿no? En esta sociedad, cómo pueden practicar con sus trabajos, con sus hijos, con el estrés, ¿no? Laboral, es decir, cuál es pues la manera, o por lo que he entendido la pregunta de Isabel Uriol Peira. Isabel is asking, how can they practice Zen when they're around their children, work, in their daily life? In Zen, the question of time is important to understand time. En el Zen, la cuestión del tiempo es importante entender el tiempo. In our life, we have divided time into different categories. En nuestra vida hemos dividido el tiempo en varias categorías. For example, time to work, time to play with the children, time to eat. Por ejemplo, tiempo para trabajar, tiempo para comer, tiempo para estar con los niños. For example, maybe we're washing the dishes and then we want to turn on the television. Quizás que estamos lavando los platos y queremos encender la televisión. Because we want to wash quickly. Porque queremos lavar rápido. Because this time we don't see as important. Porque no consideramos que sea un tiempo importante. But we say in Zen, washing the dishes is just as important as sitting. Pero en el Zen decimos que lavar los platos es tan importante como sentarse a meditar. So how can you be with your children in a way when you feel that the time is precious? Y así, ¿cómo podemos estar con los niños si sentimos que el tiempo es muy preciado? Maybe your child will only be 6 years old once in her life. Quizás nuestro hijo va a ser tendrás 6 años solo una vez en su vida. But if you're not there, you cannot see this. Pero si no estás ahí, no lo podrás ver. And Zen Master Dogen, he said time is not for doing. El maestro Zen Dogen dijo que el tiempo no es para hacer. But we say time is actually for being. Sino que el tiempo en realidad es para ser. So in Zen we say we are time.
En el Zen decimos que somos el tiempo. And then if we see we are time, then we can step outside of time. Y si vemos que somos el tiempo, podemos salirnos del tiempo. And we say eternity is right now. Y decimos que la eternidad es ahora mismo. You need training to see this. Hace falta entrenamiento para ver esto. Ok, uy, hay muchas preguntas, Dat. Por ejemplo, Sandra pregunta, ¿qué diferencia hay entre budismo y zen? En esencia me parecen lo mismo, pero debe haber alguna diferencia sustancial. Y essential, sí, yo comprendo. Muy bien, Dat. All of the Buddha's teaching points to the same reality. Todas las enseñanzas de Buda apuntan hacia la misma realidad. Yeah, we call this like a unified Buddhism in Vietnamese Zen. Le llamamos budismo unificado en el Zen vietnamita. So it just depends on the skillful means, the practices that they use. Depende en las prácticas si son habilidosas. So for example, in Zen we say, there's a finger that points to the moon. En el Zen decimos que hay un dedo que señala a la luna. And if someone wants to show you the moon, don't look at the finger. Y si alguien te quiere mostrar la luna, no mires al dedo. And we say the essence of all the Buddha's teaching, regardless if it's Zen, Theravada, Mahayana, Decimos que la esencia de todas las enseñanzas budistas, ya sea Zen, Mahayana, Theravada, is like the finger pointing to the moon. son como ese dedo que señala a la luna. So as practitioner, we need to see, are we looking at the finger or the moon? Como practicantes debemos discernir si estamos mirando hacia el dedo o hacia la luna. Muy bien. Pues esta respuesta queda también responde a Aida, ¿no? Que pregunta también diferencia entre Zen y budismo Theravada. Creo que Dat lo ha explicado muy bien, ¿no? Son dos maneras distintas, pero que apuntan al mismo lugar. Por ejemplo, también nos pregunta Enric Bonsoms. Hola, Enric, que él nos sigue todas las charlas que hacemos. ¿El Zen diríamos que es la expresión máxima del equilibrio? We say that Zen is the maximum expression of balance. We say yes, yes, and no. Yes. Podemos decir que sí y que no. Okay, so we saw the four contemplation. And Hemos visto las 4 contemplaciones. and the third one, we see the yin and the yang, which is balance, yes. La tercera sí que es el equilibrio de yin y yang. But we say once we have this balance, in Zen we say we have to take a leap of courage, not a leap of faith, but a leap of courage. Después de alcanzar este equilibrio, decimos que tenemos que tomar un salto de coraje. No de un salto de fe, sino un salto con coraje. And we say we fall into true emptiness. Y caemos en la verdadera vacuidad. So why do we need this balance? So we can now take this leap into emptiness. ¿Para qué necesitamos este equilibrio? Para poder dar el salto hacia la vacuidad. And in Taoism, we say when we bring the energy to the heart, we cultivate qualities of the heart. En el taoísmo decimos que cuando traemos la energía al corazón, cultivamos las cualidades del corazón. And in Zen, we say we cultivate the four immeasurables. Y en el Zen decimos que cultivamos los 4 inconmensurables. Of love, compassion, joy, and equanimity. Del amor, la compasión, la alegría y la ecuanimidad. And once we say fully constructed,
now we say from the heart mind, we go into emptiness. Y una vez nos hemos construido completamente, decimos que desde el corazón-mente vamos hacia la vacuidad. And we say it's like falling into a lover's arm or lying on Mother Earth. Y decimos que es como reposar en los brazos de una persona amada o en los brazos de la tierra. It's with a lot of security, a lot of trust, a lot of tenderness. Es con mucha seguridad, con mucha confianza, con mucha ternura. But if we don't have the harmony, it's like we look for maybe an experience, a peak experience or a concept. Pero si no tenemos esa armonía, es como si buscáramos una experiencia cumbre, what's the second one? A peak experience. Peak experience. Yeah. Sí, una experiencia cumbre. Muy bien. De unido, ¿cuántas preguntas? Hay una del tema actual, Leopoldo, te pregunta que si puedes comentar algo sobre la guerra en Ucrania o qué es lo que piensas sobre sobre lo que está pasando, la situación que estamos viviendo ahora, ¿no? So the actual situation, huh? Sí, in Ucrania, exactly. Ukraine, yeah. Okay. The Buddha, he said 2,600 years ago, the world is on fire. Yeah. Buda dijo hace 2600 años que el mundo está en llamas. He called this the fire sermon in the Pali Canon. Se llama el sermón del fuego en el canon Pali. And he said the world is on fire with greed, ignorance, hatred. Dijo que el mundo está en llamas con la avaricia, la ignorancia y el odio. And we can see ourselves as cells of Mother Earth. Nos podemos ver a nosotros mismos como células de la Madre Tierra. And we can see that maybe Mother Earth is sick. Y podemos ver que la Tierra está enferma. And in yin and yang, we say there's different points of acupuncture in the body. En el yin y yang se dice que hay distintos puntos de acupresión o acupuntura en el cuerpo. And Mother Earth is also an organism. Y la Madre Tierra también es un organismo. So it's up to us, the cells of Mother Earth, to be strong, to be healthy. Así que depende de nosotros, las células del organismo, de estar fuertes y estar sanos. And we say, it's not a fight, it's not a conflict, a battle, if you have harmony, if you have peace. Y decimos que, could you say that again? Sorry, that. We are not fighting with our life. Decimos que no estamos luchando con la vida. But when we produce enough light, enough awareness, Cuando producimos suficiente luz y conciencia, it's like the sun at dawn rising and it shines in the darkness. Es como el sol al alba que irradia y brilla dentro de la oscuridad. So I think the question now, because there's so much suffering, is do we have enough compassion? Because compassion is the antidote to suffering. Ahora, como hay tanto sufrimiento, nos podríamos preguntar si hay suficiente compasión, que es el antídoto del sufrimiento. And how can that compassion be expressed, regardless of if it's of a very hard compassion or soft compassion? ¿Y cómo se puede expresar la compasión? Si es una compasión dura o suave. Bien. Gracias, Dat, por la respuesta. A ver, vale.
aquí dicen, ¿podrías hablar un poquito más de la enseñanza que entraña el koan? ¿O qué es el koan? ¿O por dónde va? El koan, como... Quizá El qué es koan, el koan, ¿no? Porque sí, habrá gente que no sabrá lo que... sí, el koan. The koan, it just means a public record in Chinese. Yeah. El koan en chino sería como un registro público. We say công an. And the koans were just recorded, we say, in the Blue Cliff records. Se registraron en los Blue Cliff. Peñasagats, como os digo en castellano. Acantilados. Los acantilados azules. Or we say the gateless gate. O la puerta sin puerta. Those are the two famous ones. But for example, in the Vietnamese Zen tradition, we have the Garden of Zen, where koans were recorded in the 14th century. Esos son los más famosos. Y luego en la tradición zen budista vietnamita tenemos los guardianes del zen, donde se registraron los koan. There can be a dialogue between a teacher and a student. Puede ser un diálogo entre maestro y discípulo. The only aim of Zen is to point to the true mind. El objetivo único del zen es apuntar hacia la mente verdadera. And this is one of the skillful means that the masters they used. Y esta es una de las formas habilidosas que encontraron y han usado los maestros. For example, there was a disciple that wanted to understand awakening. Por ejemplo, había un discípulo que quería entender el despertar. And he comes and he asks, what is Zen to the master, like we're doing tonight? Y vino y le preguntó al maestro qué es el zen, como estamos haciendo hoy. And the master, he comes with his bowl and he said, Master, I have finished eating, so what is awakening? Y llegó al maestro con su bol, con su cuenco, y le dijo, he terminado de comer, ¿qué es el zen? And this is the answer of Zen Master Chao Chu. He said, to go wash your bowl. Y la respuesta del maestro zen Chao Chu fue ir a lavar tu cuenco. So it's very radical because it puts you here, now. Es radical porque te devuelve a aquí y ahora. And you're not looking for awakening in the future. Y no buscas el despertar en el futuro. Because sometimes we think maybe we have to practice for 30, 40 years to be fully awake. A veces podemos pensar que necesitamos practicar durante 30 o 40 años para despertar completamente. But I think if you have a skillful teacher, he can help point you in the direction of the moon. Pero creo que si tienes un maestro habilidoso, te puede ayudar a señalar en la dirección de la luna. And sometimes it can be just a question. Y a veces puede ser solo una pregunta. For example, I asked you a few koans at the beginning, but maybe you did not see. Os he preguntado algunos koans al principio, pero quizás no lo habéis visto. One is, what is this? What is this? Uno es, ¿qué es esto? But some famous koan maybe is, what was your face before the birth of your grandparents? Uno muy conocido es, ¿cómo era tu rostro antes de que nacieran tus abuelos? Or the famous koan of Master Lin Chi. He said, if you see the Buddha on the road, kill the Buddha. O uno muy famoso del maestro Lin Ji, que decía, si te encuentras a Buda Mátalo. por el camino, mátalo.
Because if you can see the Buddha, maybe it's not the real Buddha. Porque si puedes ver a Buda, quizás no es el Buda real. My teacher, Thich Nhat Hanh, he told his students, but we have to make koan something very alive. It's not something 600 years ago in the Blue Cliff record. Mi maestro Thich Nhat Hanh dijo que tenemos que devolverle la vida a los koan, que estén vivos. No tiene que ser algo solo registrado en el libro de los desfiladeros azules. Because we say Zen is life now. Porque decimos que el Zen es la vida, es ahora. So you may ask the question maybe is, who is the person sitting next to me? Por ejemplo, nos podemos preguntar quién es la persona que se sienta junto a mí. Is she only a projection of my desire? ¿Es ella solo una proyección de mi deseo? Do I understand his or her suffering, dreams? ¿Entiendo el sufrimiento que él o ella tiene, sus sueños? Do I see that they're a miracle? ¿Puedo ver que son un milagro? And maybe do I see maybe my time with them is maybe limited? Puedo ver que mi tiempo con esa persona es limitado. Because one day I have to release, Porque let un go. día tendré que soltar. So this may be a koan you can ask yourself. Este puede ser un koan que nos podemos hacer a nosotros mismos. Unido. Vale, Dat, ya estamos ya en la hora que llevamos una hora y para acabar habrá algunas preguntas que se van a quedar en el tintero, pero si queréis después nos las podéis pasar por email y yo se las formularé a Dat, ¿vale? Pero para acabar hay una que me gusta, que te pregunta ¿qué piensa el maestro sobre la falta de autocompasión en Occidente? Gracias. What does the teacher think about the lack of compassion in the West? Well, compassion is a passive principle. La compasión es un principio pasivo. We can go back to the fourth image of the circle has a lot of active principle and not enough passive principle. Podemos volver a la cuarta imagen que hemos mostrado, donde hay mucho principio activo y no hay suficiente principio pasivo. And for the Buddha, he said compassion starts with ourselves. Buda dijo que la compasión empieza con nosotros mismos. Taking care of our own body and our mind. Cuidando nuestro cuerpo, nuestra mente. And maybe in our world, we don't have enough compassion for our body and our mind. En nuestro mundo quizás no tenemos suficiente compasión por nuestro cuerpo y nuestra mente. Because the hospitals are very busy. Los hospitales están muy ocupados, muy llenos. Many people are very bad in their health. Muchas personas tienen mala salud. Because maybe the way we treat our body, maybe we don't have enough compassion. De la forma que tratamos a nuestro cuerpo muestra que quizás no le tenemos mucha compasión hacia él. So the Buddha, he said, we start with self-compassion. Y Buda dice que empezamos con la autocompasión, compasión hacia uno mismo. And when this is solid, we can have compassion is very easy if you have self-compassion. Y cuando esto es sólido, la compasión se vuelve más fácil cuando ya hay compasión hacia uno mismo. So from my experience, from what I've seen around me, I think we can concentrate on self-compassion. De lo que he visto, de mi experiencia, podemos concentrarnos
en la compasión hacia nosotros mismos. There's many wonderful work that has been done on compassion now from Javier García Campayo in Spain. Hay mucho trabajo que se está haciendo sobre la compasión hacia uno mismo, como hace Javier García Campayo aquí en España. So a lot of the research and the work has been presented. Now we must practice. Gran parte de las investigaciones se ha presentado, así que tenemos que ponerlo en práctica. Muy bien. Pues nada, Dat, la gente te está agradeciendo mucho tu charla. Hablan también de que una charla muy bella. También te dan las gracias a ti, Danae, por esta fantástica, diríamos, traducción. La verdad, Dat, que ha sido un placer estar contigo, escucharte con tu ritmo pausado pero profundo. Y que bueno, que muchas gracias, Dat, por tu tiempo. Muchas gracias a Siglantana, a todos y todas, a Danai, muchas gracias Danai. Yo quiero compartir un canto. Perfecto, un canto, Sí, muy bien. y es posible que Danai traduit. Sí, es que c'est un poema de mi maestro, Thich Nhat Hanh. Thich Nhat Hanh. Et c'est en española, la cantado. But I'll read it in English first, and maybe in case people don't understand my Spanish. Primero lo So, leerá en inglés y luego lo traducimos. Ok, Dat, thank you. el cultura española gustó la música, ¿sí? Mm. Vale. Here are written words. Aquí tenemos palabras escritas, Clouds in the sky. nubes en el cielo, Footprints in the sand. huellas en la arena. And tomorrow we will go. Mañana nos habremos ido. And tomorrow we will all be gone. Mañana todos nos habremos ido. He aquí palabras escritas, huellas en la arena, formación de nubes. Mañana me habrá ido. Formación de nubes. Mañana me habrá ido. 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 Okay. Bueno, Dat, aparte
de maestro. Ya veis que Dat es un artista y bueno, estoy muy emocionado con esta canción. Y nada, y os deseo a todos mucha suerte, que estéis muy bien. Y también comentar que de Dat vamos a publicar un libro en breve y estará por aquí, Dat, en Barcelona unos días. Gracias, Dat. Muchas gracias, Danae, por tu traducción. Y nada, recordaros que estas tradiciones contemplativas, si seguimos una al mes, y la próxima será Perla Kaliman sobre ciencia y contemplación. Un abrazo. Dat. Nos vemos en breve. Que estéis todos muy bien y un abrazo. Adiós.